de contexto. Hoy vamos a ver el panorama preelectoral de Estados Unidos de esas próximas elecciones del segundo martes de noviembre, como se celebran cada 4 años desde 1845. Bueno, Estados Unidos nunca ha fallado en celebrar unas elecciones y esta pandemia, esta gran pandemia del COVID-19 tiene al mundo en ascuas, así como pasó con las elecciones dominicanas. También Estados Unidos está muy nerviosa, muy nerviosos todos, porque incluso el presidente Donald Trump puso un Twitter hace poco diciendo de que estas elecciones celebradas posiblemente teniendo que votar por correo, por medios virtuales, no serían confiables. Si nos movemos a enero, vamos a decir, de este año, veíamos que el actual presidente Donald Trump tenía muchas posibilidades de repetir en el gobierno, porque la economía, que es el principal indicador quizás para los estadounidenses, estaba muy fuerte. Podríamos decir que uno de los momentos más fuertes, pleno empleo y demás. Sin embargo, después de esta pandemia, no se sabe qué va a pasar en los Estados Unidos. La preferencia hacia Donald Trump ha bajado, menos del 50%, en algunas mediciones ha salido que tiene un 41%, otras veces ha salido que tiene incluso un 36%. De manera que el panorama ha cambiado mucho, amigos. El COVID-19, hoy martes que estamos grabando este programa, tiene 18.340.000 infectados. Y con cifras de fallecidos tiene 695.320 de fallecidos. En Estados Unidos podemos ver que hay 4.750.000 infectados y 156.000 fallecidos. Florida se ha convertido en el epicentro de este problema, ya después de haber sido Nueva York, por ejemplo, que como a la cabeza ha tenido una buena respuesta, vamos a decir. Antes, como decía, lo más importante que en Estados Unidos siempre se contemplaba, la economía estuvo muy fuerte, y tanto con el presidente Barack Obama, pero con el presidente Donald Trump, pues todavía se solidificó más. Sin embargo, hace unos días ha habido una cifra histórica de la caída trimestral de la economía en Estados Unidos, que ha caído 9.5 en el índice. En la historia de los Estados Unidos, desde que se tiene registro, en 1947 ha sido la caída más brutal de la economía. Pero claro, todos sabemos cuál es también la causa de esta caída, que es el COVID-19. Y, por ejemplo, si nos vamos a México, hemos visto que presenta cifras más aterradoras. México presentó una caída trimestral de un 17.3. De manera que no solamente es Estados Unidos que tiene este problema económico. Por otro lado, por ejemplo, el presidente Barack Obama, que se había visto un poco tímido en el apoyo a Biden, se ha visto últimamente apoyarlo, que eso es muy importante, y ha sido criticado el presidente Trump por los demócratas por estas declaraciones de celebrarse estas elecciones vía correo o virtual no serían creíbles. Bueno, para analizar este tema, para ver cuáles son las perspectivas de Estados Unidos en estas próximas elecciones y cómo estaríamos afectados nosotros, los dominicanos, hemos invitado a 2 conocedores de la política internacional y específicamente de los Estados Unidos. Nos acompaña, como muchas otras veces, la politóloga Rosario Espinal, dominicana, ya residente en el país. Ya Rosario parece que no se nos va más. Y en este caso nos acompaña un analista, economista, Roberto Argüello, quien es el presidente del CEO Advisor, que es una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos y asesora tanto a personas de la República Dominicana como de Latinoamérica, además de los Estados Unidos. Es la primera vez que tenemos a Roberto Argüello en nuestro programa y nos complace sobremanera pues compartir tanto con Rosario como con Roberto, que son 2 conocedores de la política norteamericana. Bienvenidos, amigos.
Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo creo que la pregunta obligada en este momento, en esta coyuntura, podemos ver que estamos grabando desde nuestros hogares, como bueno, ya hace meses que hacemos esto, para cuidarnos, para tratar de contener la propagación del virus. Entonces creo que la pregunta obligada es, ¿cómo está afectando primero a la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos esta pandemia y a la elección en general de demócratas y republicanos, y cuáles son las posibilidades que tienen cada uno de estos dos candidatos? Vamos a ver, me gustaría comenzar con Rosario para luego darle la palabra a Roberto, que es el que está allá en los Estados Unidos. Bueno, la pandemia le ha dado fuerte a Estados Unidos, indiscutiblemente. Entró primero por, digamos, la zona de Nueva York, sin que se dieran cuenta, y desbordó el sistema de salud de la zona de la ciudad de Nueva York y ciudades cercanas. Esa fue la primera etapa. Luego, cuando comenzó a controlarse en la zona de Nueva York, pues explotó en estados del sur, como la Florida, en estados más del centro, como Texas, y ha tenido un impacto económico devastador, al igual que ha tenido en la República Dominicana y en otros países, porque al pararse la economía, pues eso tiene un impacto de desempleo y demás. Entonces, digamos que es muy claro, ha tenido un impacto fuerte a nivel de salud y ha tenido un impacto fuerte a nivel económico. Desde el punto de vista del manejo político, el problema es la forma errática en que el presidente Trump ha manejado a través de sus declaraciones el asunto de la pandemia, que sí hacía comentarios poniéndola como algo que no era tan grande y no había una coordinación, no se ha mostrado una buena coordinación entre los asesores médicos y el mismo presidente. Además, un presidente acostumbrado a conectarse de manera directa vía tweets con la población, en un tema que realmente no es su fuerte de ninguna manera. Y esa falta, digamos, como de coordinación de mensajes similares ha generado también muchas críticas. Esta es, digamos, una panorámica general. ¿Cómo afecta las elecciones? Bueno, la pandemia tiene un impacto en los gobiernos. En todos los gobiernos donde esté el virus, la pandemia afecta. Puede ayudar o puede desayudar. Incluso puede desayudar bastante y perjudicar, digamos, un gobierno. Entonces, todos los países que tengan elecciones van a ver que la pandemia va a tener un impacto. Si es favorable o si es desfavorable, ya se verá en cada país donde haya elecciones. Entonces, el presidente Trump, a través de toda su presidencia, bueno, comenzando con las elecciones en que fue electo con muy pocos votos en 3 estados donde se suponía iba a ganar el Partido Demócrata: Pensilvania, Wisconsin y Michigan. O sea, él logró, en 3 estados que se proyectaban ir del lado demócrata, él logró un poquito de mayoría, digamos, en esos 3 estados para construir entonces mayoría en el llamado colegio electoral. Se ha mantenido siempre a través de estos, digamos, casi 4 años de su administración, con márgenes de aprobación relativamente bajos para un presidente. A veces los presidentes en Estados Unidos logran niveles altos y luego se desploman. Trump ha mantenido un margen, digamos, él no se ha desplomado, pero tampoco nunca ha logrado alzarse. Digamos que él ha operado más o menos entre un 45 y un 36 de aprobación. Nunca se ha ido, digamos, así muy por encima del 50%. Entonces, él ha contado definitivamente con un fuerte apoyo de su base electoral, de la base electoral que lo llevó al poder, que es la base electoral republicana. Ese segmento se ha mantenido, digamos, leal a él, manteniendo su apoyo. Pero en Estados Unidos nadie gana elecciones solo con su propia base electoral, la de su partido, sino que se necesita traer un segmento de los llamados independientes. Por lo menos eso, a veces logran atraer del partido opuesto, pero por lo menos un segmento importante de los independientes. Y los independientes a veces son un poco más duros juzgando los gobiernos porque no tienen el compromiso, digamos, partidario.
Y entonces la pandemia con su efecto económico es negativo para Trump, porque él ganó de casualidad, digamos, hace 4 años. La idea era que en una reelección él se iba a consolidar, que con una economía fuerte como estaba, que con bajo desempleo, con una bolsa de valores alta, que con todas esas condiciones, entonces eso le facilitaría una reelección. Pero la pandemia descuadró ese juego y esa es la situación actualmente. Bueno, Roberto Argüello, economista, editor o productor asociado a revistas que circulan en los Estados Unidos, una persona, bueno, que está al tanto de qué pasa. ¿Cómo evaluarías tú este momento político que vive los Estados Unidos y el presidente Donald Trump, los republicanos y demócratas? Mira, Mónica, yo puedo añadir muy poco a lo que dijo la señora Rosario porque hizo un análisis extraordinario de cómo salió electo Donald Trump a cómo está la situación actual. Lo que sí te puedo decir es de que nosotros en CEO Advisors, que somos una empresa de asesoría estratégica y banca de inversión, le hemos estado aconsejando a nuestros clientes que gane quien gane, ellos se tienen que posicionar para influenciar en beneficio de sus respectivos países. En el caso específico que gane Donald Trump, el secretario Pompeo, que es amigo de Dominicana, y fue la persona que llamó por teléfono al presidente Medina, siendo bien claro en decirle que él no se podía reelegir, y tema que permitió las elecciones en Dominicana, ¿okay? Porque cuando ya tenés a un secretario de Estado llamando a un presidente, diciéndole las elecciones tienen que suceder, así sucedió. Afortunadamente, el día de ayer que hablé con amigos que tengo en el Departamento de Estado, me confirmaron que el próximo subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos va a ser el ex embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, que también es un amigo de Dominicana. Y luego, en estos momentos se debate en Washington la ascendencia a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo por Mauricio Claver Carones, que sería el primer presidente americano en la historia del BID, cosa que pondría fin a 15 años de cada vez que en el BID, desde que se fundó el BID, solo han habido 4 presidentes que han estado entronizados 15 años, ¿verdad? Entonces, sí. Mauricio Claver es un abogado muy importante que tiene el apoyo del senador Marco Rubio, que es otro amigo de Dominicana, y el senador Bob Menéndez, de la parte demócrata, que también es amigo dominicano. Entonces, yo te diría de que en el caso que gane Donald Trump, el gobierno de Donald Trump va a continuar siendo amigo de Dominicana y el gobierno de Donald Trump está muy contento con la elección del señor Luis Abinader, quien es reconocido en el mundo como una persona íntegra. Y más importante también en el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Dominicana está el tema de China, porque los chinos que firmaron todos los tratados de libre comercio, hicieron los chinos. Primero no cumplieron todos los requisitos de los tratados de libre comercio y en el proceso se destruyeron nuestras industrias, ¿verdad? Entonces, yo te diría que en la parte de los Estados Unidos hay los demócratas como republicanos están en contra de China, además que los chinos están haciendo toda clase de barbarie en Hong Kong. Si los demócratas están en contra de los chinos, dices tú. También. Pero son más proclives que los republicanos. Bueno, sí, pero lo que pasa es que hay un sentimiento en el Comité de Relaciones Exteriores, donde a propósito está ahí el congresista Espiat, que es de origen dominicano, que quiere mucho a Dominicana y que es sumamente influencial, y todos ellos están en contra de todas estas barbaries que están haciendo los chinos. En el caso que gane Biden, es interesante porque Joe Biden tiene unos sentimientos muy cercanos hacia Latinoamérica. Y sé que su mejor amigo es el que fue el senador Christopher
ahorita se me olvidó, el senador Christopher, ahorita se me va a acordar, ¿verdad? Y está apoyado por el ex secretario de Estado Thomas Shannon. Entonces, yo he tenido pláticas con gente cercana a la administración, a una futura administración Biden, y también ven a Dominicana con unos excelentes ojos. Y para terminar, te quiero decir que Dominicana está posicionada estratégicamente para convertirse en el aliado, súper aliado de Estados Unidos y beneficiarse de que los Estados Unidos está viendo cómo atrae todas las fábricas que están en China, que en un momento dado estuvieron en Estados Unidos y estuvieron destrozadas. En toda Asia, de hecho. De Asia. Dominicana es el aliado estratégico de los Estados Unidos, y en el tema del turismo, cuando viene Europa y cierra, ¿verdad? Todo lo que es el turismo para los americanos, ¿qué pasa? Dominicana tiene una oferta increíble con sus bellas playas y con sus bellas gente. ¿Y qué pasa? Que yo creo que va a haber un boom enorme en el tema del turismo. Y para terminar, las líneas aéreas que han dejado de viajar a muchos lados de Latinoamérica, fíjate que siguen viajando a Dominicana, cuando en el resto de Centroamérica, American ya no viaja, Delta ya no viaja, United ya no viaja, pero sí están viajando a Dominicana. Eso es un mensaje de Estados Unidos hacia Dominicana, que Dominicana puede ser el aliado estratégico importante de Estados Unidos, más con una administración de Luis Abinader que va a ser considerado como uno de los mejores presidentes de la historia de tu país, cosa que yo no lo conozco a él, pero las cosas que he oído de él son excelentes. Bueno, la verdad es que se oyen muchas cosas esperanzadoras del nuevo presidente electo dominicano, de Luis Abinader. Entonces yo le pregunto a Rosario Espinal. Rosario, ¿tú crees que lejos de ser una debacle económica para la República Dominicana, el hecho de esta pandemia, pudiera ser una manera de, como bien dice Roberto Argüello, y como ha declarado el presidente Donald Trump, que se le van a dar facilidades para que las fábricas que están en ultramar, en Asia, se reubiquen más cerca de los Estados Unidos y podamos aprovechar este momento económico para eso? Bueno, el daño de la pandemia a nivel económico no se puede subestimar, porque al día de hoy todavía no tenemos control de la pandemia. O sea, todavía el virus es jefe, digamos, de la situación económica de muchos países. Entonces, lo primero, ver cuándo y cómo se va a solucionar el problema de la pandemia. Cuando eso se logre, que yo no sé cuándo será, cuando eso se logre, entonces hay que hacer una evaluación de la magnitud del daño que causó la pandemia en cada uno de los países. Indiscutiblemente que la posibilidad de que salgan empresas de China y se reubiquen en zonas más cercanas a los Estados Unidos sería digamos, una situación ventajosa para la República Dominicana, que tiene muchos años ya en el negocio de las zonas francas. Supongo que sería en una estructura de zona franca que se produciría eso. O sea que eso indiscutiblemente sería una oportunidad de negocios y de empleos en el país. Como igual es ahora mismo que ha subido el precio del oro en el mercado internacional. Para la República Dominicana, que exporta oro, eso es bueno, porque ante el colapso del turismo y la caída de todas las divisas que entran por el turismo, pues se está compensando un poco con las exportaciones de oro y se está compensando un poco con la disminución de la importación de petróleo, dado que ahora mismo no hay tanto consumo, por ejemplo, de gasolina, porque la gente no se está desplazando tanto. Entonces, digamos que estamos compensando la caída de divisas de turismo en este momento con reducción de la importación de petróleo y con aumento de las exportaciones de oro. Por suerte, las remesas al día de hoy bajaron un poco primero al principio de la pandemia, luego se estabilizaron y esa entrada de divisa no se ha desplomado. Yo pienso que eso se debe en parte a que en Estados Unidos los programas de desempleo, de ayuda por el desempleo,
pues han facilitado que muchos dominicanos que residen en Estados Unidos hayan podido mantener el envío de remesas a sus familias. Bueno, definitivamente ese programa de ayuda de los Estados Unidos ha sido fuerte. Yo he tenido noticias de personas que han quedado desempleadas y se les ha dado una cantidad suficiente, totalmente suficiente para continuar e incluso mandar sus remesas. Nos vamos a ir a la pausa y me gustaría escuchar de Roberto Arguello. Bueno, pues ¿cuál sería la situación de estas, a tu juicio, Roberto? ¿Cuál es la situación de estas fábricas que tienen su base en Asia para mudarse en un momento como el que vivimos, por ejemplo, a la República Dominicana? Porque eso significaría una inversión tremenda. Esto tiene un costo fuerte. Claro que esto no se hace de un día para otro, esto es todo un programa. Pero ¿cómo lo ves tú, esas posibilidades? ¿Y cuáles son, pues, estos arreglos que pudiéramos llegar gobierno a gobierno? También en cuanto a lo del oro, que muy bien señalaba Rosario, yo la verdad es que no dije en un programa pasado que iba a investigar, porque tengo entendido que los contratos que tenemos firmados con Navarre Gold, no ganamos ya sobre un tope de precio, pero no estoy seguro del oro. Y esto sería desastroso porque entonces no nos importaría ya que subiera más allá de un punto. Nos vamos a ir a la pausa y venimos con Roberto para hablar también de cuáles serían esas facilidades de financiamiento, de fondos blandos para la República Dominicana en un momento de pandemia donde es inevitable tomar prestados. Amigos de Contexto, hoy grabamos un programa hablando sobre la situación preelectoral en los Estados Unidos. Nos acompañan los analistas Rosario Espinal y Roberto Arguello. Le preguntaba a Roberto en el segmento anterior, Roberto, ¿cómo ves la situación ante la pandemia? Primero, ante la posible movilización de las fábricas, esas industrias que están afuera, que son ultramar de los Estados Unidos, a las que el presidente Donald Trump ha prometido ciertos incentivos para que se mudasen al entorno cercano de Estados Unidos. Por un lado esto, y por otro lado, ¿dónde podremos conseguir estos recursos frescos, esos préstamos en organismos internacionales? ¿Dónde? Porque todo el mundo ahora mismo vive una crisis de liquidez. Primero, estoy de acuerdo en todo lo que dijo la señora Rosario, ¿verdad? De que esta pandemia ha golpeado muchísimo al mundo. Comenzó como una crisis de salud y ahora se ha vuelto un tema económico. Y mientras no exista una vacuna, vamos a tener que vivir con eso. Dicho eso, las economías de los países no es que se hayan apagado totalmente, sino que de 100 bajaron tal vez a 15. Porque los servicios básicos de agua, internet, salud, ahí están. Nada más que la gente que está sirviendo al pueblo están siendo expuestos a que en cualquier momento sean contaminados, por lo cual mi respeto, y son unos verdaderos héroes en todas partes del mundo, incluyendo la República Dominicana. Dicho eso, Dominicana es un país que yo le digo a mis amigos dominicanos que lo tiene todo. Es el país posiblemente más bello de toda Latinoamérica. ¿Cómo es posible que siendo una isla sea autosostenible en comida? Eso es una tremenda labor de todos los gobiernos que se han hecho junto con el sector privado. Que lo cierto es que en Dominicana, si se cierran las fronteras en estos momentos, el país no se muere de hambre. Es autosostenible en comida. Eso es un punto. Lo otro es que la conectividad que tiene Dominicana no lo tiene ningún país. Creo que tiene 5, 6 aeropuertos internacionales que vienen gente de todas partes del mundo, lo cual en esta pandemia también es un problema de salud, porque si viene gente contaminada, obviamente va a tener un efecto negativo en el pueblo. Pero dicho eso, yo creo que las autoridades dominicanas tienen que ver cómo contienen este enorme número de visitantes. La infraestructura que tiene Dominicana es impresionante. El sector privado dominicano, los empresarios dominicanos son gente de ejemplo.
La banca dominicana está tremendamente fortalecida y es un ejemplo en toda Latinoamérica, ¿verdad? Han implementado sistemas para evitar que haya hackeo en la banca. Yo sé que el Banco Central, con el liderazgo de don Héctor Valdés, ha hecho una labor fabulosa. Y hablando un poquito de don Héctor Valdés, te cuento de que en el año 2000 yo fui a Hong Kong a una reunión donde estaba hablando el presidente del Banco de Brasil y al lado estaba don Héctor. ¿Tú evalúas como positivo, Roberto, la ratificación del gobernador actual, Héctor Valdés Albizu, en el Banco Central? Eso se ve como tremendamente positivo porque él es una ancla de estabilidad y eso es lo que te estaba contando. Que fíjate que en el año 2000, en una reunión en Hong Kong, estaba hablando el presidente del Banco de Brasil y habían 10 personas. Y estaba hablando don Héctor Valdés y habían 1.500 personas. Eso lo que te dice es que Dominicana, en los mercados internacionales, en la banca internacional, tiene un prestigio mundial. Dicho eso, es bien importante notar de que hay que atraer la inversión. Y sé, por ejemplo, que hay fondos muy importantes. Por ejemplo, el gobierno de Noruega tiene un fondo que se llama Norfund. El gobierno de Noruega es uno de los países más ricos del mundo debido al petróleo. Y yo sé que Norfund anda viendo la oportunidad de invertir en el país. El Banco de Fomento Alemán, DEG, ha hecho préstamos importantes en Dominicana y los alemanes y los holandeses me han dicho que a las personas y a las compañías que le han prestado o han invertido en Dominicana, siempre los dominicanos lo que dicen es lo que es. Entonces, aquí es bien importante de que el nuevo gobierno dominicano va a tener que aliarse con el sector privado y también con la parte laboral para ver cómo atraer la inversión, que en mi opinión es crítico para ver cómo sacamos a Dominicana de esta situación lamentable que afecta a todos los países del mundo, porque la verdad es que ayuda de parte de los países donantes no va a haber, porque los países donantes están afectados. Ayuda de parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID no va a haber tampoco, porque todo el mundo está afectado. Entonces, los dominicanos van a tener que ver cómo salen adelante y teniendo la conectividad que tienen, la infraestructura, la fuerza laboral, la banca fuerte que tienen, los empresarios que son de primera y ahora con un tremendo gobierno, yo estoy bien contento y sé que solo buenas cosas van a pasar en tu país. ¿Qué calificación le darías tú, Roberto, a nuestro país en la región? Y después quisiera escuchar la opinión de Rosario Espinal. Pero ¿calificación en qué sentido? En cuanto a desarrollo y confiabilidades para inversiones y posibilidades de salir adelante en esta pandemia. Sabemos que el mismo BID y el Banco Mundial nos han colocado sobre otras economías de la región. Yo te diría que Dominicana tiene sus problemas y los problemas principales que tiene es que en veces la ley no se cumple y en veces se venden propiedades. Tenemos, por ejemplo, el caso de un inversionista norteamericano que invirtió $15 millones en Dominicana y resulta que la tierra era de otra persona y después la perdió. Wow. Esas cosas no debieran de pasar en países civilizados y especialmente donde se está buscando la inversión. Pero dicho eso, yo te diría que Dominicana es el país ejemplo en estos momentos en toda Latinoamérica. Perdimos a Rosario Espinal en este momento, de manera, Guillermo, que explícame un poco esto que estabas hablando sobre que el nuevo presidente, el top del BID, pudiera ser ahora mismo un norteamericano, y esto pocas veces, o creo que nunca había pasado. ¿Cómo nos influiría a nosotros, a la República Dominicana? Ok, tú tienes que entenderlo considerando. Y lo que ha pasado es que hay un debate en Washington donde se está señalando que China se está quedando con toda Latinoamérica. Y la verdad es que yo he estado con empresarios chinos en Dominicana y la primera pregunta que te dicen es ¿a qué ministro es que le tenemos que dar la comisión? ¿Verdad? Eso en los Estados Unidos es penado, existen leyes en contra de la corrupción. Y lo cierto es de que China, por X o Y motivo, ha venido reemplazando a Taiwán, siendo Dominicana uno de los países que quebró con un aliado estratégico de Taiwán. A mí me dio una enorme lástima cómo fue que se le notificó al embajador de Taiwán que habían roto las relaciones que habían comenzado con China, lo cual impactó fuertemente en el Senado de los Estados Unidos, donde el senador Marco Rubio
y el senador Bob Menéndez se opusieron obviamente a eso, y también el Departamento de Estado. Hoy hay un debate qué hacer con los chinos en Latinoamérica, y por eso es de que la administración Trump se ha dado cuenta de que necesita tener una persona del gobierno americano dirigiendo el BID para que el BID se vuelva un catalizador de recursos y de inversión a nuestros países, tomando en cuenta que debe de haber cero corrupción. O sea que va a ser positivo realmente este cambio por este norteamericano a Claver en la presidencia del BID. Es que Mauricio Claver es un tipo fuera de serie, es un muchacho joven, con una gran energía, súper organizado, tiene sus principios y sus valores muy claros. Se le acusa de ser de extrema derecha, y de extrema derecha, ¿por qué? Porque se opone a Fidel Castro y a Maduro. Bueno, no hacemos contacto de nuevo con Rosario Espinal. Vamos a ver en lo que ella se une a nosotros. Vámonos a la pausa y volvemos inmediatamente. Continuamos este programa con la doctora Rosario Espinal y el economista Roberto Argüello. Le preguntaba a Roberto en el otro segmento cómo estamos, vamos a decir, ubicados en el ranking de cómo salir adelante de esta pandemia en la región. Roberto nos contestó y me gustaría escuchar la respuesta de la doctora Rosario Espinal. Bueno, la economía dominicana ha sido fuerte, incluso si tomamos en cuenta que cuando hubo la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008, la economía dominicana no sufrió tanto para el nivel del problema que tenía el principal socio comercial de este país. Entonces, en ese sentido, ha habido flujo de inversión extranjera a través de todos estos años. Ha habido un crecimiento increíble en el sector turístico, que siempre puede crecer más, pero ha crecido bastante. Claro, esta es una isla donde hay todavía muchos espacios para crecer, donde ha habido un fuerte envío de remesas, una solidaridad familiar de la población que ha emigrado, que es vital porque eso le llega a la gente. Eso no queda concentrado, sino que ese es un flujo de divisas que le llega a las familias. Entonces, pienso que sí, en el contexto regional no hay, por ejemplo, ninguna otra ciudad como Santo Domingo en términos de su magnitud, de su infraestructura. Este es un país bien conectado, con muchas carreteras por todos los lugares. Entonces, aquí hay muchas condiciones, hay desafíos muy grandes. Y los desafíos muy grandes tienen que ver con la distribución de la riqueza. Es un país todavía que registra indicadores lamentables en educación, en salud, en vivienda, en ese sentido general del bienestar social, digamos, de la gente. Ahí hay mucho por hacer, porque realmente para que la economía dominicana pueda dar un real salto, hacer una economía donde haya más investigación, donde haya más creación, donde haya más innovación, que son cosas fundamentales para que una economía se haga fuerte. Entonces necesitamos también que en el país se hagan más y mejores inversiones para elevar el nivel de vida de sectores que están todavía bastante excluidos. Así que esos son retos que hay. Pero en sentido del crecimiento económico, del flujo de inversión, de remesas, del crecimiento del turismo antes de la pandemia, claro está, pues todos esos eran indicadores que iban marchando bien. Y como decía el señor Argüello, este es un país altamente, siempre con muy buena comunicación, muy conectado, tanto en términos de conexión vial, como en términos de conexión de internet, teléfono, celulares. Aquí hay más celulares que población, creo ya, en este momento. Bueno, y por eso también tenemos más coronavirus, no hay que olvidar. Y acuérdense que la conectividad al principio fue el medio de transporte del coronavirus, y por eso nosotros hoy tenemos más coronavirus. Claro que hay medios de pararlo. Vamos a preguntarle a Roberto Argüello. Roberto, ¿cuál crees que será el panorama con las relaciones de los Estados Unidos, por ejemplo, el nuevo director para asuntos latinoamericanos,
en el nuevo gobierno que salga electo en los Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano. Tú comenzaste a hablar de, bueno, cómo sería si fuese uno, Joe Biden, cómo sería si fuese Donald Trump de nuevo, el embajador, cómo moverse, ¿no? El embajador dominicano, la embajadora dominicana en Washington, el embajador estadounidense aquí en la República Dominicana. ¿Qué se puedes avisorar en el país? Yo quisiera, comenzando así, expandiendo lo que dijo la señora Rosario, la última crisis enorme mundial que hubo fue una crisis financiera y resultó que los bancos dominicanos eran más fuertes que Citibank. ¿Y por qué? Porque en Dominicana la superintendencia de banco ha actuado correctamente y es considerada una de las mejores superintendencias de banco en el mundo. El Banco Central tenía un proceso de fortalecer la banca y la banca dominicana en esos momentos y en estos momentos está muy sana, ¿verdad? En Dominicana existen extraordinarios banqueros y eso obviamente ayuda al país cuando hay una crisis económica grave. En el tema específico de lo que va a pasar en Estados Unidos, yo te diría que gane quien gane, Dominicana gana, porque el nuevo presidente va a tener la oportunidad de ir a buscar la inversión y va a tener el prestigio y creo que puede estar acompañado por el sector privado dominicano que incluye la banca, la fábrica. Los Estados Unidos y también la fuerza laboral de Dominicana es excelente, ¿verdad? El trabajador dominicano es muy bueno. Me preocupa lo que dijo doña Rosario y es de que la igualdad dentro del pueblo no está ahí y es obvio que eso es algo que el gobierno tiene que trabajar. Pero lo cierto es que también en los Estados Unidos existe una enorme desigualdad, porque últimamente los ricos, los que tienen el 1%, tienen casi el 90% de los activos. Y eso en los Estados Unidos. Ahora imagínate en Dominicana. Y lo otro con referente a la pandemia, que hay que entender en nuestros pueblos por qué tenemos tanta gente afectada, es sencillamente que el confinamiento no existe, porque la sala de las casas de nuestros pueblos es la calle, ¿verdad? Entonces, dicho eso, tú encuentras que en una habitación duermen 10, 15 personas, muchos de ellos que tuvieron que salir para poder comer todos los días, porque si en los Estados Unidos la mayoría de las personas tiene efectivo para 15 días, en Dominicana, como en muchos Latinoamérica, muchos dominicanos viven del día a día. Yo estoy supremamente positivo en tu país. Yo te diría que si gana Biden va a haber una atención especial al país. Y yo creo que el presidente Trump también ha puesto atención especial. Y ahora con el nombramiento de Mauricio Carone al Banco Interamericano de Desarrollo, eso es un mensaje que está dando el presidente Trump de que Latinoamérica es importante para su gobierno. Entonces, ganamos. ¿Qué opinan ustedes sobre el hecho de que los países con regímenes dictatoriales o muy fuertes han podido controlar mejor esta pandemia? ¿No estamos los países democráticos preparados para acatar órdenes? Bueno, lo que sucede es que para controlar la propagación de la pandemia, la disciplina es sumamente importante. El estar en su casa o quedarse en casa, como dice la expresión, usar mascarilla, mantener distancia física, o sea, todas esas cosas son elementales, pero no estamos acostumbrados. Eso es contra natura, porque en la vida andamos cerca de la gente, no queremos andar con la cara cubierta, o sea, todo eso le hace la vida poco placentera a la gente. Entonces, es mucho más fácil imponer medidas de confinamiento en sistemas políticos donde previamente ya el Estado tenía la capacidad de imponer medidas de confinamiento o de cualquier tipo. Eso es lo que sucede. Es problemático, digamos, extender ese argumento para concluir de que las dictaduras son mejores que las democracias. No, en sentido general no es así, pero indiscutiblemente la pandemia obliga a una especie de autodictadura.
Y si no es auto, pues te la tiene que imponer el Estado. Entonces, en las democracias no se opera así. En las democracias se opera en base a la idea de libertad, de derechos, y eso tiene consecuencias en los estilos de vida de la gente. Entonces, por eso es que ha sido mucho más fácil imponer medidas de confinamiento en sociedades donde ya había un sistema dictatorial. Definitivamente, así hemos podido comprobar, y es una pena que sea así, que no podamos nosotros mismos saber lo que nos conviene y lo que es obvio, porque caramba, yo creo que todos estos países, desde una ciudad como Berlín, una de las más productivas y adelantadas del mundo, donde se han hecho grandes manifestaciones en contra de parar todo este confinamiento, hasta Estados Unidos y todos estos países, es una gran. Me gustaría que hiciéramos alguna elucubración, ¿verdad? Roberto Argüello, un ciudadano estadounidense, si pudiéramos hacer ¿verdad? Una adivinanza, sí, ¿cuál sería el candidato a tu juicio que saldría electo este próximo noviembre en Estados Unidos? ¿Y por qué? A doña Rosario primero, ¿no? No, a ti te dije primero. Rosario quiere copiarse. Mira, mi corazón está con Donald Trump y mis intereses están alineados con Donald Trump. ¿Verdad? Yo creo que Donald Trump ha sido un excelente presidente en ciertas cosas y ha sido un pésimo presidente en otras cosas. Pero en balance, yo creo que la mayoría de las cosas que él ha hecho han sido buenas. Creo que puede perder debido a que ha manejado muy mal la pandemia, la subestimó, pensó que iba a pasar, no se ha dejado llevar por la data, por la ciencia, y eso le va a pasar la factura. Y te voy a explicar por qué. Mi yerno, Mike, tenía dos abuelos que él consideraba como sus padres. ¿Okay? El abuelito tenía 92 años y la abuelita 88. Mike es republicano. Pero los padres de Mike, que cuidaban a los abuelitos, y una señora llegó a servirles a los abuelos y ayudarles, le pasó el coronavirus y los dos abuelos se murieron. Entonces, ¿cómo Mike va a votar por Donald Trump cuando en estos momentos él posiblemente puede señalar que el causante de la muerte de los abuelos es la falta de atención que le puso Donald Trump a la pandemia? También tengo amigas que tienen hijos y entonces son súper de Donald Trump y entonces ahora le quieren mandar los hijos al colegio, ¿verdad? Ahí ya le están tocando el bolsillo a la gente. ¿Okay? Entonces esas personas están pensando, pero te cuento lo siguiente, todo depende de lo que va a hacer Biden. Si Biden escoge a una persona de izquierda totalmente de vicepresidenta, lo que van a pensar la mayoría de los americanos es Biden en 4 años se muere, asume la vicepresidenta y vamos a tener una vicepresidenta más 8 años más, 4 más 8, 12. Entonces voto por Donald Trump. Yo te diría que la diferencia del voto está en quién Biden escoge de su candidato a vicepresidente. Sí, por su edad, ¿no? La edad de John Biden influye, es decisivo en esta votación. ¿Qué opinas tú, Rosario? Sí, yo estoy de acuerdo en que la selección de la vicepresidencia, de la candidatura vicepresidencial de Biden, es importante. Normalmente en Estados Unidos dicen que los vicepresidentes no aportan votos, pero que es la primera decisión importante que toma un presidente. Entonces, como Biden ya es una persona de edad avanzada, en este caso, pues pesa. Además, es un país donde ahora mismo se está enfrentando una situación de crisis por la pandemia, con sus efectos también económicos. Entonces, esa sensación de seguridad es muy importante. Dada la edad que él tiene, le conviene escoger una buena persona para que le acompañe en la boleta. Por otro lado, ciertamente el manejo de Trump con la pandemia, pues le va
le está ya, digamos, pasando factura, como dicen, a su administración y a su presidencia propiamente dicha. Falta tiempo. A veces en Estados Unidos no es fácil predecir las cosas con 3 meses de anticipación. Todavía hay muchas cartas sobre la mesa y hay que ver cómo sigue avanzando Trump y cómo avanzan los demócratas. Biden prácticamente no ha hecho campaña. No ha hecho campaña porque la campaña se le está haciendo Donald Trump. Entonces, Biden básicamente ha estado en su casa viendo el desarrollo de los acontecimientos y no ha tenido que tirarse, digamos, a la calle a hacer campaña. No es que él no sea conocido, Biden es sumamente conocido en la política de Estados Unidos, pero la gente también tiene que verlo ya en la medida que se acercan las elecciones, actuando, hablando, haciendo campaña en esta nueva etapa, porque él ahora aspira a ser presidente, cosa que él no logró en el pasado. O sea, en el pasado él intentó ser candidato y no lo logró. El haber sido vicepresidente de Obama, claro, lo pone en una situación ventajosa en este momento. De todas maneras, la gente necesita verlo en acción. Yo supongo que ya una vez pasen las convenciones de los partidos, él estará más presente en la campaña y la gente pues tendrá más oportunidad de verlo actuando ya en esta nueva aspiración de ser presidente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Roberto Argüello, economista, radicado en Miami, asesor de muchas compañías latinoamericanas y norteamericanas, y a Rosario Espinal, politóloga dominicana, pero que vivió mucho tiempo en los Estados Unidos siendo directora de departamentos en la Universidad de Filadelfia y también profesora. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima entrega.